Puedes estar siendo engañado sin darte cuenta. El mundo ha estado esparciendo mentiras disfrazadas de verdades, y muchos cristianos están cayendo en ese error. Hoy, vamos a exponer 5 creencias modernas que contradicen la palabra de Dios, y la última podría estar alejándote de la salvación. Miles de personas están creyendo en estas distorsiones, viviendo una fe débil y sin fundamento. Pero hoy, la verdad bíblica abrirá tus ojos. Lo que descubrirás aquí podría transformar tu caminar con Dios. Antes de comenzar, una advertencia. Muchos ven los videos del canal, pero no están suscritos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perder contenido que fortalezca tu fe. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Número 1. Amarse a uno mismo por encima de todo es lo más importante. Vivimos en una era en la que el amor propio se ha convertido en una especie de mantra absoluto. Las redes sociales están llenas de mensajes que fomentan la valorización personal por encima de todo, como si esta fuera la clave para una vida plena y feliz. Sin embargo, ¿está esa perspectiva alineada con las enseñanzas de la Biblia? Jesucristo, al ser cuestionado acerca del mandamiento más importante, respondió sin dudar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Este es el primero y el más importante mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Se percibe aquí que el foco del amor no debe estar únicamente en nosotros mismos, sino primero en Dios y luego en el prójimo. Cuando este principio se invierte, el amor propio descontrolado puede transformarse en egoísmo, orgullo e indiferencia hacia el otro. Esto no significa que debamos menospreciarnos o ignorar nuestra dignidad, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. La cuestión central está en el equilibrio. El amor propio saludable existe cuando entendemos que nuestro valor proviene de Dios y no de nuestras propias fuerzas. La sociedad moderna nos enseña a buscar la realización personal por encima de todo, pero ¿cuántas personas verdaderamente felices encontramos por ahí? El crecimiento de la ansiedad y la depresión sugiere que esta obsesión por uno mismo puede estar llevando a muchos a una vida de aislamiento y frustración. El amor propio sin dirección divina se vuelve vacío e insaciable, pues nunca será suficiente sin el amor de Dios llenando nuestro corazón. La Biblia nos enseña que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. Esto incluye la autovalorización que nace no de la arrogancia, sino del entendimiento de que somos hijos amados por el Padre. Contrario a lo que muchos piensan, el secreto para sentirse completo no está en ponerse en el centro, sino en poner a Dios en el centro. El mismo Jesús lo demostró al lavar los pies de los discípulos, Juan 13:12, 15, mostrando que la verdadera grandeza está en servir y no en ser servido. Cuando comprendemos este principio, pasamos a ver el amor propio de una manera más bíblica, como un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. El individualismo extremo que la sociedad promueve choca directamente con el llamado cristiano a vivir en comunión. La Biblia dice que mejor son 2 que 1, Eclesiastés 4:9, pues juntos podemos fortalecernos, apoyarnos y cumplir el propósito divino. Cuando la prioridad es solo el amor propio, corremos el riesgo de cerrarnos a las necesidades ajenas, volviéndonos insensibles al dolor del prójimo. Jesús nos enseñó que debemos amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44, un llamado que exige que nuestro enfoque esté más allá de nosotros mismos. Si estamos demasiado ocupados cultivando únicamente nuestro propio bienestar, ¿cómo podremos practicar ese amor incondicional? A lo largo de los años, muchas filosofías de vida surgieron incentivando al hombre a buscar la propia satisfacción por encima de todo. Sin embargo, cuando analizamos las Escrituras, vemos que los mayores ejemplos de fe fueron aquellos que se entregaron por algo mayor. Pablo enfrentó prisiones, azotes y persecuciones por amor al Evangelio, 2 Corintios 11, 23, 28, y nunca se puso en el centro de su propia historia. Su mayor deseo era servir a Dios y al prójimo. Si hoy es recordado como uno de los mayores apóstoles de la fe, es porque comprendió que el verdadero amor propio no está en la exaltación del yo, sino en la entrega al propósito de Dios. Muchos creen que para ser felices deben amarse a sí mismos por encima de todo, pero acaban cayendo en la trampa de la insatisfacción constante. Cuando el yo se convierte en el mayor objetivo, nunca será suficiente. El corazón humano es engañoso, Jeremías 17:9, y cuanto más tratamos de llenarnos con amor propio sin Dios, más vacíos nos volvemos. Jesucristo nos invita a negarnos a nosotros mismos y seguirlo, Lucas 9:23, no porque Él quiera privarnos de algo, sino porque solo al entregarle nuestra vida encontramos la verdadera plenitud. La Biblia no enseña que debamos odiarnos,
sino que debemos buscar un amor que esté alineado con la voluntad de Dios. Quizás uno de los mayores peligros de esta cultura del amor propio exagerado sea la ilusión de que podemos ser autosuficientes. ¿Cuántas veces escuchamos frases como «no necesitas a nadie más que a ti mismo»? Ese pensamiento ignora nuestra dependencia de Dios y del cuerpo de Cristo. Incluso Jesús, siendo Dios, vivió en comunidad y rodeado de discípulos. Si Él nos enseñó a compartir, a servir y a apoyarnos mutuamente, ¿cómo podemos creer que debemos caminar solos? El verdadero amor propio no es aquel que aísla, sino aquel que comprende nuestra necesidad de Dios y del prójimo. Por lo tanto, en lugar de buscar un amor propio que nos ponga en un pedestal, debemos buscar un amor fundamentado en la Biblia. Amarse a uno mismo es importante, pero no puede ser la máxima prioridad. El verdadero equilibrio reside en amar a Dios sobre todas las cosas y con ello reflejar ese amor hacia el prójimo. El amor propio, cuando se dirige adecuadamente, nos impulsa a cuidar de nosotros mismos sin egoísmo y a reconocer que nuestra verdadera identidad está en Cristo. Solo así podemos vivir una vida plena, satisfecha y alineada con la voluntad de Dios. Número 2. La ciencia prueba que la fe es innecesaria. Vivimos en una época en la que la ciencia ha avanzado rápidamente, trayendo descubrimientos impresionantes sobre el universo, la vida y la naturaleza. Sin embargo, hay quienes argumentan que con tanto conocimiento acumulado, la fe en Dios se ha vuelto irrelevante. ¿Será eso cierto? La Biblia nos enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1, mostrando que la propia creación apunta a un creador. La ciencia no elimina a Dios, sino que revela aún más la grandiosidad de su obra. La complejidad del universo, las leyes perfectas de la física y la increíble organización del ADN humano son señales de que hay una mente inteligente detrás de todo. Muchos de los grandes científicos de la historia eran hombres de fe. Isaac Newton, uno de los mayores físicos de todos los tiempos, estudiaba la Biblia profundamente y veía sus descubrimientos como una forma de entender mejor la obra de Dios. Incluso Albert Einstein, aunque no era cristiano, reconocía que había un orden superior regiendo el universo. La idea de que ciencia y fe son enemigas es un mito moderno. La ciencia se ocupa del cómo, mientras que la fe responde al por qué. Mientras la ciencia explica los procesos naturales, la fe nos da sentido y propósito. No son áreas conflictivas, sino complementarias. Además, hay muchas cuestiones que la ciencia simplemente no puede responder. La ciencia puede explicar cómo funcionan las células de nuestro cuerpo, pero no puede decir por qué tenemos conciencia, emociones y moralidad. Puede medir el tiempo, pero no puede decir por qué existimos. La fe entra exactamente donde la ciencia encuentra sus límites, ofreciendo respuestas que van más allá de lo mensurable. Jesucristo vino al mundo no para dar explicaciones científicas, sino para revelar la verdad que transforma el alma. Como él mismo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Otro punto importante es que la ciencia está en constante cambio. Lo que se creía ser verdad hace siglos ha sido revisado innumerables veces. Hubo tiempos en que los científicos creían que la Tierra era el centro del universo, o que las enfermedades eran causadas por humores corporales. Hoy sabemos que esas teorías estaban equivocadas. Sin embargo, la palabra de Dios permanece inalterable. La Biblia nos enseña principios eternos sobre la vida, la moralidad y la fe, que atraviesan generaciones sin perder su relevancia. Se seca la hierba y caen las flores, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. No es raro ver científicos que, al profundizar en los misterios del universo, terminan encontrándose con evidencias que los llevan a creer en Dios. Francis Collins, uno de los principales científicos responsables del secuenciamiento del ADN humano, declaró que sus descubrimientos reforzaron su fe en Cristo. Muchos otros dan testimonio de lo mismo. El apóstol Pablo escribió que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se perciben claramente desde el principio del mundo, siendo evidentes a través de lo que ha sido creado. Romanos 1:20. Es decir, la propia ciencia puede ser una puerta para ver la grandiosidad de Dios. La fe, lejos de ser innecesaria, es esencial para la vida humana. La ciencia puede crear medicamentos, pero no puede curar el alma. Puede estudiar el cerebro, pero no puede explicar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El ser humano necesita más que solo conocimiento técnico. Necesita propósito, esperanza y sentido. Por eso, incluso con todos los avances científicos, la necesidad de la fe nunca ha desaparecido. Al contrario, cuanto más aprendemos sobre el universo, más nos damos cuenta de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios.
Muchos de los problemas modernos no pueden ser resueltos solo por la ciencia. El avance tecnológico no ha impedido la corrupción, la injusticia y la maldad humana. Por mucho que hayamos evolucionado en conocimiento, el corazón del hombre sigue necesitando transformación. Y ese cambio no viene de la ciencia, sino de la fe en Jesucristo. Él dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esa verdad no es un concepto científico, sino una realidad espiritual que transforma vidas. La verdadera cuestión no es si la ciencia puede sustituir a la fe, sino si el hombre puede vivir sin Dios. Y la respuesta es clara: no puede. La ciencia puede mejorar nuestras condiciones de vida, pero solo Dios puede dar vida en abundancia. Fe y ciencia no son enemigas. Al contrario, cuando se unen, nos permiten ver la creación con ojos más profundos y reconocer la mano del Creador en todo. Número 3. La verdad es relativa. Cada uno tiene su verdad. Vivimos en una época en la que la idea de verdad absoluta ha sido rechazada a favor de un concepto más cómodo: la relatividad. Escuchamos constantemente frases como «mi verdad» o «cada uno tiene su propia realidad», como si todo fuera cuestión de perspectiva. Sin embargo, ¿se respalda esta mentalidad en la palabra de Dios? Jesucristo fue muy claro cuando declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Esta afirmación no deja margen para interpretaciones subjetivas. Si la verdad fuera relativa, entonces Jesús habría dicho que cada uno podría encontrar su propio camino. Pero Él no lo dijo. Afirmó que existe una única verdad, y esa verdad está en Dios. El concepto de verdad relativa puede parecer liberador a primera vista, pero en la práctica genera confusión y caos moral. Si no hay una verdad fija, entonces cada uno puede definir lo que es correcto e incorrecto basándose solo en sus opiniones y deseos. Esto nos lleva a un mundo sin principios, donde el pecado se vuelve aceptable y donde la justicia se basa en conveniencias. Sin embargo, la Biblia nos alerta contra esto. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Isaías 5:20. Cuando el ser humano intenta definir su propia moralidad sin Dios, el resultado es la decadencia espiritual y social. Basta con mirar los tiempos bíblicos y ver lo que ocurrió con aquellos que rechazaron la verdad de Dios y siguieron sus propias inclinaciones. En el libro de Jueces hay una frase que se repite varias veces: «En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus ojos». Jueces 17:6. Este versículo describe un periodo de gran desorden e idolatría, pues cuando las personas comenzaron a definir su propia verdad, la corrupción se apoderó. El relativismo moral de hoy sigue ese mismo camino, alentando a cada uno a hacer lo que cree correcto sin preocuparse por las consecuencias. Sin embargo, la palabra de Dios es clara al afirmar que hay un estándar divino e incuestionable para lo que es verdadero y correcto. La verdad de Dios no cambia con el tiempo ni se adapta a las tendencias culturales. El mismo Jesús afirmó: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. Esto significa que independientemente de la generación, de la filosofía dominante o de las opiniones populares, la verdad divina permanece igual. Muchos intentan reinterpretar las Escrituras para hacerlas más compatibles con el pensamiento moderno, pero eso solo debilita la comprensión de la fe. La Biblia no necesita ser ajustada a los tiempos, son los tiempos los que necesitan ajustarse a la Biblia. Cuando cada uno tiene su propia verdad, se pierde el sentido de dirección. Si no hay una brújula moral fija, ¿cómo sabremos qué es correcto y qué es incorrecto? Sin Dios, los conceptos de justicia y pecado se vuelven meras opiniones. Sin embargo, el Salmo 119:105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Es decir, la verdad de Dios es lo que nos guía, trayendo claridad donde hay confusión y discernimiento donde hay engaño. No podemos basar nuestras decisiones únicamente en sentimientos, pues el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Solo la verdad de Dios nos mantiene firmes en medio de las incertidumbres. Los efectos del relativismo ya son visibles en la sociedad. Cuando las personas creen que la verdad es subjetiva, la moral se vuelve flexible y los valores pierden su fuerza. El resultado de esto son familias desestructuradas, relaciones superficiales y una cultura que prioriza el placer inmediato en detrimento de la santidad. Muchos piensan que esa libertad los hará más felices, pero terminan sintiéndose vacíos y perdidos. Jesús dijo: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». Juan 17:17. Solo cuando nos aferramos a la verdad de Dios encontramos paz y propósito. Negar la verdad absoluta de Dios es negar la propia esencia de la fe.
Si la verdad fuera relativa, entonces no habría correcto o incorrecto, no habría pecado y en consecuencia no habría necesidad de redención. Pero sabemos que el pecado es real y que Jesús vino precisamente para liberarnos de él. Él dijo: «Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:31-32. La verdad no nos aprisiona, al contrario nos libera. El problema es que muchos no quieren ser confrontados por ella, pues eso exige cambio y arrepentimiento. Por lo tanto, creer que cada uno puede tener su propia verdad es un error peligroso. La única verdad que realmente importa es la que viene de Dios. Él nos dejó su palabra para que pudiéramos conocer esa verdad y caminar conforme a sus principios. Si confiamos solo en nuestra propia percepción, corremos el riesgo de alejarnos del propósito divino y perdernos en el caos del relativismo. La Biblia no nos da espacio para crear versiones personalizadas de la verdad. Nos llama a rendirnos a la única verdad que tiene el poder de transformar vidas, la verdad de Dios. Número 4. Dios acepta cualquier tipo de adoración. Muchas personas creen que cualquier forma de adoración es válida ante Dios, siempre y cuando provenga de un corazón sincero. Pero, ¿está eso realmente alineado con lo que enseña la Biblia? La palabra de Dios nos muestra que la adoración no puede hacerse de cualquier manera, ya que Él mismo estableció principios claros sobre cómo desea ser adorado. Jesús dijo a la mujer samaritana: «Pero la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes así lo adoren». Juan 4:23. Esto nos enseña que no basta con tener sinceridad. Es preciso adorar conforme a la verdad revelada por Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios nunca aceptó cualquier tipo de adoración. Caín y Abel ofrecieron ofrendas al Señor, pero solo la de Abel fue aceptada. Génesis 4:3-5. Esto nos enseña que la intención del corazón no es el único criterio para una adoración agradable a Dios. La adoración debe estar de acuerdo con su voluntad, y no solamente con lo que creemos ser correcto. Lo mismo sucedió con Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño al Señor y fueron consumidos por ello. Levítico 10:1-2. Esto nos muestra que intentar adorar a Dios de una forma contraria a lo que Él ordenó puede traer serias consecuencias. El problema es que en la actualidad muchos quieren adaptar la adoración a lo que les agrada, en lugar de buscar lo que agrada a Dios. La cultura moderna enseña que cada uno puede expresarse de la manera que desee, pero la adoración verdadera no se trata de lo que nos hace sentir bien, sino de lo que glorifica al Señor. Jesús enseñó que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Esto significa que nuestra adoración debe estar conectada al Espíritu de Dios y fundamentada en su palabra. Si adoramos de manera contraria a la verdad bíblica, no estamos de hecho adorando al Dios verdadero. Muchos piensan que Dios acepta cualquier tipo de alabanza, siempre y cuando se haga con emoción y sinceridad. Pero la Biblia nos muestra que la obediencia es un elemento fundamental en la adoración. El profeta Samuel dijo a Saúl: ¿acaso el Señor se complace tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor? He aquí, obedecer es mejor que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Esto significa que podemos cantar, levantar las manos y emocionarnos en un culto, pero si nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios, esa adoración no le será agradable. La verdadera adoración no se limita a un momento de alabanza en la iglesia. Se refleja en nuestra vida diaria, en nuestra conducta y obediencia. Romanos 12:1 nos enseña: «Os ruego pues, hermanos, por la compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Es decir, toda nuestra vida debe ser una expresión de adoración, y eso significa renunciar al pecado, vivir en santidad y buscar agradar a Dios en todas las cosas. Cuando alguien intenta vivir en desobediencia y aún así quiere adorar a Dios de cualquier manera, esa adoración se vuelve vacía. Jesús reprendió a los fariseos porque adoraban con los labios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Marcos 7:6-7. Esto es una advertencia para nosotros. Podemos estar cantando hermosas canciones y participando activamente en actividades religiosas, pero si nuestro corazón no está verdaderamente entregado a Dios, esa adoración no tendrá valor. La adoración genuina implica arrepentimiento, entrega y transformación de vida. Cuando adoramos solo de forma externa, sin un cambio interno, nos convertimos en aquellos que honran a Dios solo con palabras, pero sin un compromiso real. Otra cuestión importante es que Dios no comparte su gloria con nadie. En Éxodo 23:5,
Él deja claro que no debemos tener otros dioses delante de Él ni adorarlo de manera mezclada con prácticas paganas. Hoy, hay muchas formas sutiles de idolatría que se infiltran en la adoración, ya sea poniendo nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios o tratando la adoración como un espectáculo para agradar a los hombres. Cuando la adoración deja de ser un momento de genuina exaltación a Dios y se transforma en un show para entretener a las personas, pierde su propósito original. Por lo tanto, no podemos caer en la ilusión de que Dios acepta cualquier tipo de adoración. Él nos dejó un estándar claro en su palabra. La verdadera adoración es aquella que exalta el nombre del Señor, se hace en espíritu y en verdad y está fundamentada en la obediencia. Si queremos adorar a Dios de la manera correcta, debemos buscar conocerlo profundamente y vivir de acuerdo a sus principios. No se trata solo de cantar o expresar emociones, sino de vivir una vida que lo glorifique en todo. Número 5. El infierno no existe, es solo simbólico. En los últimos tiempos, se ha vuelto común escuchar la idea de que el infierno es solo una metáfora, un concepto creado para asustar a las personas y controlarlas a través del miedo. Muchos creen que un Dios de amor jamás permitiría que alguien fuera condenado a un lugar de sufrimiento eterno. Pero, ¿está esa visión alineada con las Escrituras? Jesucristo habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje de la Biblia. En Mateo 25:41, Él describe un destino terrible para aquellos que rechazan a Dios. Entonces dirá también a los que estén a su izquierda: apárrense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras no dejan margen a dudas. El infierno es real y fue creado para el juicio final. Desde tiempos antiguos, Dios siempre dejó claro que hay consecuencias para la desobediencia y el pecado. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego, Génesis 19:24-25, Dios estaba mostrando un ejemplo del juicio que vendría sobre aquellos que rechazan su justicia. En Lucas 16:19-31, Jesús contó la parábola del rico y Lázaro, en la que el hombre rico, tras morir, fue llevado al tormento y clamó por alivio, pero ya era demasiado tarde. Si el infierno fuera solo un concepto simbólico, ¿por qué Jesús usaría un lenguaje tan claro y descriptivo sobre su sufrimiento? El propio Hijo de Dios advirtió a las personas sobre esa realidad para que nadie tuviera excusas. La idea de que el infierno no existe generalmente surge de la dificultad humana para aceptar la justicia divina. Queremos un Dios que solo perdone pero no que juzgue. Sin embargo, la santidad de Dios exige justicia. Si Él ignorara el pecado, dejaría de ser justo. La Biblia afirma que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y esa muerte no es solo física, sino espiritual, una separación eterna de Dios. En el libro de Apocalipsis, la visión del juicio final deja claro que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Esto no es una advertencia simbólica, sino una realidad espiritual que no puede ser ignorada. El concepto de un infierno simbólico también disminuye la seriedad del sacrificio de Jesucristo. Si no hay condenación eterna, entonces ¿de qué exactamente fuimos salvados? El sufrimiento de Jesús en la cruz fue real, y Él cargó con el peso de nuestros pecados para librarnos del destino que merecíamos. Cuando alguien minimiza la existencia del infierno, en realidad está minimizando la obra redentora de Cristo. Dios nos dio un camino para escapar de la condenación: la fe en Jesús. Juan 3:16 nos recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa promesa solo tiene sentido si hay algo de lo que necesitemos ser salvados. Negar el infierno también abre espacio para una vida sin arrepentimiento. Si no hay juicio, entonces no hay necesidad de transformación. Esto lleva a muchos a vivir como mejor les parezca, sin temor a Dios. Sin embargo, la Biblia nos llama al arrepentimiento. Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Dios desea que todos se salven, pero también nos da el libre albedrío. Aquellos que eligen rechazar su amor y su gracia en realidad están eligiendo su propia condenación. El infierno no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de una vida sin Dios. Muchos se preguntan: ¿pero cómo puede un Dios de amor permitir que alguien vaya al infierno? La respuesta está en el propio carácter de Dios. Él es amor, pero también es justicia. El amor de Dios fue demostrado al máximo cuando envió a Jesús para morir en nuestro lugar. Sin embargo, aquellos que rechazan ese regalo eligen por su propia cuenta la separación eterna. Dios no obliga a nadie a amarlo o seguirlo. Él ofrece la salvación, pero cada uno necesita tomar su decisión. Como está escrito en Deuteronomio 30:19, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La verdad es que la existencia del infierno nos recuerda la urgencia del Evangelio. Si creemos que el infierno es real, entonces tenemos un llamado a compartir la salvación con el mayor número posible de personas. Jesús nos dio la misión de llevar las buenas nuevas a toda criatura, Marcos 16:15, para que nadie tenga que enfrentar la condenación eterna. El infierno no es un concepto anticuado, sino una advertencia para que todos busquen a Dios mientras haya tiempo. La misericordia del Señor está disponible hoy, pero llegará un día en que cada uno rendirá cuentas de su vida. Por lo tanto, el infierno no es una metáfora, sino una realidad que la Biblia describe de forma clara. Negar su existencia no lo hará menos real. Dios nos dio la oportunidad de elegir la vida eterna en Cristo, y esa elección debe hacerse ahora. No se trata de miedo, sino de amor y responsabilidad. Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos, pero Él también respeta nuestras decisiones. El infierno existe, pero nadie tiene que ir allí. La salvación está disponible para todos los que creen en Jesucristo. Ahora que conoces estas 5 creencias que contradicen la palabra de Dios, te pregunto, ¿cuál de estas mentiras ha intentado engañarte? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Esto puede ayudar a otras personas a abrir los ojos también. Si este video fortaleció tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos que transformarán tu camino con Dios. Y antes de irte, mira el próximo video que está apareciendo en la pantalla ahora. En él descubrirás otra verdad poderosa que puede cambiar tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.